No hay donde uno pueda ir a una plática, y ya está el diagnóstico, ya no puedes hacerte para atrás, ya como papá no se vale huir. Digamos que empezó a entrar una depresión, se sobreestimuló además, y cayó en un burnout, entonces ella ya no se podía parar, incluso para ir a la escuela, decidió que ya no podía seguir luchando, ¿no? Pues cuando uno tiene una hija que ha pasado por tanto y ha tenido que tolerar que le griten, que le digan sorda, muda, y se exprese como se expresa en el dibujo, la verdad es que me habla de una fuerza tan impresionante que tiene que no me queda más que decir mis respetos para mi hija. ¿Qué tal, amigos de la comunidad Canemi? ¿Cómo están? En esta ocasión, como ya vieron, Ana está ausente, pero por una razón muy importante. Este directamente es especial. Tenemos con nosotros a Elsa, ahorita ella va a presentar algunas de sus habilidades, de sus superpoderes. Pero Elsa principalmente es miembro de la comunidad Canemi y es un miembro muy querido, ¿no? Muy importante, así como todos lo son, pero en esta ocasión ella nos va a platicar un poquito de su vida porque tiene una razón muy importante. ¿Cómo estás, Elsa? Bienvenida. Muchas gracias. Bien, pues contenta de que me hayas invitado, que me hayan tomado en cuenta aquí en Canemi. Yo soy Elsa, soy maestra de primaria, trabajo en Pedregal de Santo Domingo y bueno, principalmente soy miembro porque una de mis hijas, bueno, mis dos hijas, pero principalmente la mayor, yo llegué por ella aquí, mi hija es autista y bueno, pues básicamente empezó con ciertas situaciones por las que tuvimos que venir aquí a Canemi porque necesitamos ayuda urgente. Te urge Canemi, Urgente Canemi. Entonces, pues bueno, cuando platicamos y empezamos a hablar de pues, los hijos, de incluso de mi experiencia como maestra, con niños de diferentes situaciones que van presentando, pues bueno, me invitaron a hacer bonita plática para que yo les diga mi experiencia y pues espero que con el tema de hoy, pues que es además un tema que es muy difícil porque casi no se conoce aquí en México. Yo le comentaba que pues cuando yo empecé a descubrirlo, que ahorita vamos a saber qué tema es, pues me di cuenta que aquí no existe mucha información, ni para nosotros los maestros, ni para nosotros los padres. Y entonces, pues sí es algo como un lecho muy oscuro por el que uno transita. Y pues la verdad, si esto le sirve a otros papás y a otros expertos en educación, ojalá que sí lo vean, les ayude a entender un poquito esta temática que se va a tratar el día de hoy. Efectivamente, Elsa, es justo nuestro objetivo, ¿no? Informar, ¿no? Y apoyar y sobre todo hacerle ver a los demás que hay más personas, ¿no? Sufriendo tal vez de la misma forma que tú, por ponerle un adjetivo, porque en realidad es recorrer un camino tal vez oscuro, como lo dijiste, pero que nunca, nunca estamos solos. Muy bien, Elsa. Antes de decir el tema, yo quiero que me contestes tres preguntas, ¿no? Para conocerte un poquito más. Eh, Cuéntanos qué te inspira o motiva todos los días. Bueno, principalmente me motivan mis hijas. Yo quiero ser mejor por ellas. Yo quiero aprender cosas para mí, para ser mejor como persona y proyectarlo en mis hijas. Quiero dejar en la gente esa semillita que yo he ido aprendiendo con el paso de los años y con los tropezones que uno tiene, tanto laboralmente como uno como mamá, pues me interesa esa parte, ¿no? De estar enseñándole a otros y aprendiendo. Yo quiero aprender mucho para poder seguir adelante, tanto en mi vida profesional como pues en mi vida como mamá, principalmente. Ok, me encanta. ¿Qué te apasiona, Elsa? Pues me apasiona enseñar.
Ok. O sea, es lo que más he amado. Ahorita estoy en la dirección, pero a mí me gusta mucho enseñar. Cuando a mí me invitaron en una escuela particular donde yo estuve, me invitaron a que, pues, ¿por qué no eres maestra? Yo me rehusaba, decía, no, es que yo la verdad lo mío no es los niños. Y pues no, la verdad es que cuando Que siempre sí. descubrí, siempre sí, o sea, amé ser maestra, me encanta, creo que, pues no lo hago tan mal. O sea, la verdad es que sí, yo trato de tratar a mis alumnos como quiero que traten a mis hijas. Qué bonito. Ojalá todos aprendan eso. Por favor, escriban. Anótenlo, apúntenlo como mensaje. Sí, por favor, subrayado. ¿Qué es lo más inesperado que has aprendido en tu carrera? Pues la verdad es que lo más inesperado es esta parte que los niños ahora están siendo diagnosticados y qué bueno, porque la verdad no sabíamos qué era, ya tienen un nombre. Y hace muchos años, o sea, decíamos, ay, no, es que no se sienta, ¿no? Es que algo tiene, ¿no? Pero ¿qué? Es rebelde. Es rebelde, ¿No? sí, Ajá. es rebelde. No, sus papás no le ponen Ujú. límites y la verdad no. O sea, la verdad es que esto va más allá y es una situación a veces de química cerebral, de Ujú. muchas cosas, que bueno, ustedes como especialistas lo saben, pero nosotros como maestros, la verdad, no sabemos cómo enfrentarnos, no sabemos pues a veces ni cómo hablar de ello hasta ahora, que empiezan a tener un nombre y además características y además maneras en que las que nosotros como maestros podemos pues llegar a ellos, porque no es ayudarnos, es nuestra obligación, o sea, no le estamos haciendo un favor, o sea, es de verdad comprometernos, apasionarnos por ellos, porque son niños y porque los niños enfrentan barreras, o sea, ellos no tienen una barrera, ellos enfrentan barreras y las barreras a veces somos los maestros porque no tenemos las habilidades, desconocimiento completo de todo lo que hay, de los trastornos, etcétera. Y aparte, pues hay una falta de capacitación también, desgraciadamente. A veces es por parte nuestra, la verdad, como profesionales a veces sí, también nos enrollamos en el trabajo y a veces es porque pues no sabemos dónde, ¿no? No sabemos para dónde jalar para investigar. Qué bonito eso. Ojalá todos los maestros fueran así. Por favor, es una súplica, Sí. porque justo como lo dices, es parte de tu labor, ¿no? Más allá de que sea un extra, es parte de. Entonces, tú muy bien. Gracias. Bueno, el tema de hoy, ¿no? Y como ya un poco nos introdujo Elsa, es acerca de el diagnóstico, bueno, uno de los diagnósticos de su hija mayor, como ya lo mencionó, ella está dentro del espectro autista, pero además está dentro de lo que conocemos como el mutismo. ¿Qué es esto? Pues bueno, es un trastorno de ansiedad infantil. ¿Por qué de ansiedad? Porque no es algo que ellos puedan controlar. Básicamente es la incapacidad, ¿no? De poder hablar en situaciones específicas, sobre todo en aquellas en las que me causan un poco de ya sea pena, de miedo, de temor, todas estas. Pero por el contrario, en un espacio de confianza como es en casa, sí lo hacen, sí hablan. ¿Cierto, Vaz? Cierto. Perfecto. Pueden tener diferentes causas, ¿no? La parte genética, que es muy importante en casi todos los diagnósticos, sin embargo, ahí vamos teniendo que esos movimientos. El temperamento, sobre todo en niños con alta sensibilidad, esto puede ser un factor determinante. Y también el ambiente, ¿no? ¿Cómo es que lo que está a mi alrededor influye para que yo sienta esta ansiedad? Y entonces, híjole, ¿no? Más allá, como les decía, de ser una decisión, es algo que no puedo controlar, ¿no? Está acá. Sí. Entonces, ya entrados en este tema, cuéntanos un poco acerca del mutismo de tu hija mayor. ¿Cómo fue el desarrollo antes, ¿no? De siquiera ver las señales de que había algo? Pues bueno, cuando ella era pequeña, nos notábamos nosotros que no hablaba con sus primos,
no hablaba con sus tíos, nada, o sea, ellos, recuerdo perfecto que iban y le hacían fiestas, Ujú. y ella estando muy chiquita, menos de 2 años, ella, pues no les hablaba, y ellos, ay, es que es tímida. Y no, o sea, ella simplemente, pues no, a veces sí se reía de las cosas que le Ujú. decían, pero no era capaz de interactuar. Nosotros incluso también pensamos, es tímida. Entonces, pasó un tiempo, e incluso lo hablamos mi esposo y yo de, pues probablemente, con el paso del tiempo va a empezar a quitársele la timidez. Y, ay, pues es que a lo mejor como no convive con muchos niños, Ujú. empezamos así como, sí a estar pensando que era timidez, que esto iba a ser una etapa y que iba a pasar, pero la verdad es que no pasó. La inscribimos incluso a un maternal, y no pasaba nada, no hablaba con nadie. Empezamos a buscar amistades para ir a fiestas con más niños, porque bueno, de mi familia y de la de él casi no hay niños pequeños, ya todos son jóvenes. Entonces empezamos a buscar ciertas condiciones para que ella pudiera hablar, y sin embargo no lo hacía. No pasaba. Y eso es, acabas de decir como algo que es muy característico de todo el proceso para llegar al mutismo y de cómo es que lo vamos observando. Si bien se puede presentar, ¿no? En edades muy tempranas, es hasta que ingresan a la escuela, ¿no? Cuando ya empezamos a manifestar esas dudas o esa inquietud, ¿no? Entonces, sí, esta parte, un poco, tú creerías que puede ser como el no querer darle como la importancia tal vez, porque si bien habían las señales, tú mencionaste que no, es que es tímida, no, es que nada más una etapa, ¿no? ¿Crees que en algún punto fue como para, como el de si no lo veo, no existe? Totalmente, sí, totalmente. O sea, en primera porque pues es muy difícil, o sea, decir que nuestros hijos tienen ciertas condiciones, ¿no? Uno. Dos, como papás, prefieres escuchar que los maestros te dicen, no te preocupes, no tiene nada, así son los niños. La etapa de desarrollo de tal año, están en su introspección, están para ellos, y tú te la tomas y dices, ay, sí. Sí, así debe de ser, y va pasando el maternal, y llegan al preescolar, y tú quieres pensar que, no, pues que está todo bien y que pues es una etapa, Ujú. nada más. O sea, la verdad es que sí, uno trata de, pues, cegarnos y decir, no, mi hijo no tiene nada, porque pues es parte como de lo que pasa en la gente, ¿no? Que está en la negación, luego lo aceptas, pero luego a su vez, aunque lo aceptas, estás en esa pelea y en esa lucha, ¿no? Entonces sí, yo creo que mi esposo y yo estábamos en una negación de no, o sea, no, nuestra hija, no tiene nada. ¿Qué cosas veías tú, ¿no? Ya pensando que está dentro de la escuelita y demás, que te hacían dudar, ¿no? Aún más, ¿no? Te reforzaban esta duda de no, algo está pasando, no lo estoy aterrizando, pero es que aquí hay algo que me dice que, cuidado. Pues específicamente cuando llegamos a Kinder 3 en preescolar, cuando lo que le llaman preprimaria algunos, y nos invitaban a fiestecitas. Y yo me daba cuenta, bueno, yo pensaba que mi hija jugaba. Eh, de hecho, ya ves que te comentaba que, pues yo pensaba que ella estaba jugando con los demás, y cuando empecé a observar bien, no, ellos no jugaban con mi hija. Ellos no hablaban con mi hija y mi hija no hablaba con ellos, pero ella los perseguía, pero en ningún momento estaban interactuando. Entonces, ya cuando estábamos a punto de entrar a la primaria, sí dije, algo sí no está bien, porque estos niños sí se están comunicando, van en la misma escuela que mi hija, y no está fluyendo la comunicación hacia ella, ¿no? Entonces, nada más es entre los amiguitos.
De hecho, una vez, sí que ya me movió el piso, llegó Pau y me dijo que le habían gritado que si eres muda, le decía a un niño. Además, un niño que pues tenía papás catedráticos de la UNAM y todo, o sea, educados, pero el niño era, no era educado. No muy catedrático. No, muy catedrático. Y le decían muda y le decían cosas. Cuando ella ya me lo empieza a contar lo que pasaba, yo ya empiezo a hablar a la escuela para decir esta situación, ¿no? Pero estaba a punto de terminar el preescolar ahí, Ujú. ¿no? Entonces, pues sí, ese fue como cuando yo la comparé, y no en mala onda, sino en ver cómo eran los demás y cómo era ella en el entorno, mismo de la misma escuela, fue cuando yo pude ver, y digo, no lo digo en mala onda de comparar de que mi hija es mayor, menor, mejor, grandota, chiquita, no, sino en esta parte de positivamente saber que hay una situación que no es correcta y que no está acorde a lo que ella debería de estar viviendo y haciendo. Ujú. Entonces fue como ese poquito, lo comenté con mi esposo y pues sí nos movió, pero pues todavía nos acercamos a la escuela, era un colegio particular, y volvimos así como que a decirles que si no creía que Pau necesitaba alguna pues terapia, ¿no? Ujú. Y ellos volvieron a decirnos, no, no creemos que sea así, ella siempre anda jugando, siempre anda feliz, y yo, pero ¿con quién habla? Y nunca me sabían decir con quién habla, porque pues no hablaba con nadie, Exacto. Sí, ni con las maestras. ni con las maestras. Ujú. De Ay, hecho, no. o sea, de verdad, empatizo mucho porque lo he visto, ¿no? Con diferentes familias y sí es como muy, lo que decías, una batalla, ¿no? Entre sí, no, pero es que yo veo, pero es que me dicen, entonces ya no sé qué hacer. Exacto. Antes de pasar al diagnóstico, ¿cómo describirías a tu hija antes y después? Pues antes, muy frustrada, ella a veces llegaba así muy enojada, no sabíamos por qué. Llegaba e incluso era violenta, a pesar de que era pequeña, se violentaba, se alejaba, no quería que le habláramos, se ponía a dibujar, lo que fuera menos, como dialogarlo. Y ya después de un rato, cuando ella ya estaba tranquila, pues me decía algunas cosas, otras no. Este, Eso fue antes de saberlo, ¿no? Y fueron muchos años porque lo supimos hasta que llegó a la primaria. Y es porque, pues ahí sí, la llevamos a una escuela particular, una escuela oficial, y ahí, pues es una ventaja que tienen las escuelas oficiales, la verdad es que, pues tienen especialistas de la UDI que son las que van observando y en este caso mi compañera de la UDI me dijo ella, oye, yo tuve un alumno y tenía ciertas cosas que hace Pau, ¿por qué no la llevas a que le hagan un diagnóstico? Es que pareciera que tiene mutismo selectivo. Y yo así de, o sea, para empezar, pues, ¿qué hice yo? Pensé incluso en el embarazo, no me habré tomado el ácido fólico, a lo mejor tantas veces que estuve internada, porque tuve varias situaciones de amenaza de aborto, de parto pretérmino, así. Entonces, pues primero es eso, ¿no? Así como que pues hacen la introspección totalmente a uno, ¿no? Y después ya dije, bueno, a ver, primero vamos a ver qué está pasando. Entonces, cuando ya tenemos un diagnóstico, que además, la verdad, fue rápido y no, porque pues el sector salud, en este caso el ISSSTE, es el que nos atiende a los maestros. Yo acudí a esa instancia con una carta de la escuela para que fuera ella revisada y diagnosticada. Y sí, o sea, ahí la psiquiatra nos dijo, efectivamente, su hija tiene mutismo selectivo. Y de ahí
la psiquiatra le recetó un medicamento, no diré cuál, porque luego a veces uno dice, ah, lo voy a tomar, voy a agarrar para mi hija, ¿no? No, háganlo. Pero, porque además no tiene receta ni nada, no. Pero empezamos con un cuarto de pastilla una semana, la siguiente semana aumentó la dosis. Cuando ella llegó a una pastilla completa, mi hija habló. Habló, no les voy a decir que habló con todo mundo, pero habló con una niña que ella decidió y seleccionó que iba a ser su amiga y habló con su maestra en ese momento. ¿De qué edad estamos hablando aproximadamente? 6 años hacia los 7, ya casi. O sea, estaba ya entre los 6, pero ya yendo hacia los 7 casi. ¿Cuánto tiempo fue que duró, digamos, todo este proceso de pruebas, de revisión y demás para que la PAEDOS llegara y te dijera, ¿sabes qué? Sí, sí es esto. Pues aproximadamente unos 6 meses en lo que Ok. ellos hacen, pues las mandan a psicólogos que tienen ahí mismo en el ISSSTE. La psicóloga le fue haciendo pruebas, donde ella, pues como no hablaba, la psicóloga muy hábilmente, así como ustedes a veces que, bueno, si no habla, hazme un dibujo. A base de puros dibujos, mi hija jamás habló con la psicóloga, y bueno, aclaro porque después empezó la pandemia, que fue algo muy horrible para ella porque iba muy bien. Entonces, a base de puros dibujos, ella fue expresando todo. Entonces, así le manejaron también las emociones. Nos dijeron que podíamos tener un gafete para las necesidades básicas de ella en la escuela, ¿no? Que era el ir al baño y tomar agua, porque en el preescolar, pues como son momentos más cortos, pues ella sí podía estar yendo al baño y tomar agua, pero cuando llega a la primaria, pues que son horas más largas y no tienen tantas pausas, es cuando empezó a tener esta situación de pues, también no, las necesidades básicas no estaban cubiertas. Entonces, bueno, pues nada más trabajamos ese gafete básico, porque dijo, no, no le vamos a dar más, porque si no ella va a decidir no hablar, ¿no? Y así lo manejó con el gafete todo el primer año, y bueno, poco a poco fue tomando más herramientas, aunque sí, siempre sí fue básico para ella el gafete. Pues su herramienta Sí. es O sea, indispensable. podría olvidarse todo, pero el gafete, no, hasta ella misma buscaba tener el gafete. Me la imagino, ¿no? Porque de hecho, en muchas ocasiones o nosotros trabajando justo con niños que tienen alguna cuestión, alguna barrera para el lenguaje, ¿no? Y la comunicación, ocupamos lo que son pictogramas o dibujos para que ellos puedan transmitir sus necesidades y que estas necesidades, pues a la hora de ser cubiertas, pues disminuye, ¿no? El llegar a la frustración y demás. Una vez que recibes el diagnóstico, que hasta ahorita solo es el mutismo selectivo, ¿qué información te dan respecto a qué hacer, qué no hacer, o qué es? Pues en el ISSSTE la verdad es que la verdad, son muy buenos, la verdad, muy acertados en cuanto al trabajo con los niños, pero tampoco tienen así como, vaya a pie a que le den esta plática o no, o sea, la verdad es que yo sola aprendí, junto con mi compañera de la UDI, ella me mandaba información, entre las dos incluso leíamos porque ya era su alumna, como ya tenía un diagnóstico, ya era atendida por la UDI. Entonces, en ese momento me dediqué también a las redes sociales y encontré en Facebook que había un instituto de mutismo selectivo. Entonces, pues yo quise acercarme y me doy cuenta que es en Argentina. Aquí no hay, así como tal,
un instituto que se dedique a la investigación y a la ayuda de niños con autismo selectivo. Yo me dediqué, la verdad, a pues documentarme yo y saber que es exactamente una ansiedad emocional lo que los lleva a no hablar y a seleccionar con quién hablar. Entonces, pues la verdad he sido autodidacta de este tipo de cosas de mutismo selectivo, porque no hay donde uno pueda ir a una plática, incluso eh, el Hospital Fray Bernardino, a final de cada ciclo escolar, ellos invitan a la población de docentes a pláticas. La verdad ignoro si lo sigan haciendo, pero yo fui a una y tocaron el tema del mutismo selectivo muy poquito. La verdad es que casi nada. Sí, sí está aquí, pero nada Sí. más estos años. Exactamente, y ya, o sea, la verdad es que es por eso mencionaba yo, es así como algo muy, porque ya está el diagnóstico, ya no puedes hacerte para atrás, ya como papá no se vale huir, no se vale decir, ay, se le va a pasar ahorita, porque ni sabemos, ¿no? Sí sabemos que hay niños que lo logran superar y hay niños que pues no lo superan como tan bien para estar en la sociedad, ¿no? La verdad, porque pues estamos en una sociedad en donde uno debe de comunicarse. Incluso mi hija en algún momento decidió que ella iba viendo un anime de una niña que hablaba con lenguaje de señas porque era sorda, ella decidió que iba a hablar el lenguaje de señas. Ok. Y empezó a aprenderlo. Y bueno, cuando le dije al especialista de mi escuela, "Oye, es que ya quiere aprender", dice, no, pero ella debe de hablar, ¿no? O sea, y mi hija estaba muy decidida, ¿eh? Muy, muy decidida a que, pues, puedo vivir en el silencio, ¿no? Y pues, si me puedo comunicar con C, pues lo voy a hacer, ¿no? Pero, pues a través de las terapias y todo esto, ella pues ya dejó esa idea de no volver a hablar nunca con la gente, pero, o sea, imagínense hasta qué grado llega ella, en su mente, qué habrá pasado ya para decir, pues ya no voy a hablar, ¿no? Mejor así me comunico y pues ya, Sí, ¿cómo se estuvo sintiendo, ¿no? Para llegar a esa decisión. así es. Bueno, y esto, ¿cómo podrías describirnos qué impactó a la familia? ¿No? Hablando de familia nuclear, ¿no? Por lo que eres tú, tu esposo, tu hija menor, ¿no? ¿Cómo lo vivieron en esta dinámica emocionalmente, a través de la rutina? ¿Qué pasó? Pues bueno, primero mi hija menor decidió que ella también lo iba a hablar. Y lo llevó a cabo todo el kinder. Incluso salía sin haber podido ir al baño. Y o sea, ella decidió que ella también iba a vivir en el mundo del silencio. Y bueno, nosotros como papás, igual, como si uno fuera un adicto en recuperación, yo digo, la negación, la aceptación, pero como que no, tal vez podría estar equivocado, hasta que ya uno fluye y dice, no, yo ya me tengo que poner las pilas por mi hija. Mi esposo también, decidimos que íbamos a buscar la ayuda que necesitáramos para que ella lograra hacerlo, ¿no? Para que ella lograra hablar. En cuanto a esto fue entre nosotros, ¿no? Ujú. Cuando se extiende hacia el núcleo de mis papás, ellos también, le hablan, aunque ella a veces, contesta monosilábicamente o agacha la cabeza, o no, de todo, o sea, con ellos se habla un poco más, pero cuando se va hacia la familia que casi no está tanto en contacto con nosotros de parte de mi esposo, pues sí, ella es muy difícil que se suelte a hablar, ¿no? Y bueno, nosotros decidimos pues tratar de impulsarla a que hable,
pero a veces también cometíamos errores, errores de, ándale, hija, ya mira, ya tienes la medicación, ¿no? O sea, ya puedes hablar, ¿eh? Tú ya hablas con otros, puedes hablar. Y hasta que la Paido me dijo, no, señora, es que recuerde cómo se llama su diagnóstico. Mutismo selectivo. Exacto. O sea, ella va a seleccionar y tal vez sea para toda la vida que lo haga, con quién se va a hablar. Y digo, bueno, me cae el 20 de que, pues sí, también nosotros decidimos, aunque seamos muy pericos y habemos estar con las piedras, sí también decidimos a quién le contamos y a quién no, ¿no? A lo mejor ella en una dimensión mayor, pero sí, sí como familia nos fue difícil. La verdad, ir a nuestra hija pequeña también, pues, ella en su diagnóstico no le diagnosticaron eso, ellos sí dijeron, no, ella está copiando a su hermana, ¿no? Entonces decidimos pues irlas impulsando a ir a reuniones, a ir a fiestecitas. A veces ellas dos se pegaban y iban a hacer cosas y no hablaban con nadie. Y a veces, aunque se despegaban, sí, pues medio dejaban que hablaran con ellas y ellas ya contestaban eso, ¿no? Hasta que ya de repente un día mi hija me dice, mamá, le dije a un niño que sí quería jugar. Pues bueno, yo lloré, la verdad. O sea, dije, ay, mira, ya está hablando, ¿no? Bueno, así de fuerte ha sido como nosotros para la familia nuclear, el que ella dijera las primeras palabras. Así de impactante fue para nosotros. Oye, y a diferencia de tu hija mayor, porque mencionaste que la menor también decidió, pero me imagino, ¿no? Que en el momento en el que tú detectaste como también estas señales, fue de oye, un momento, ¿no? O sea, más allá de saber que ella, ¿por qué no? ¿No? Como por esta parte de, pues, ve a mi hermana y demás, digamos, ¿cuál fue la diferencia entre acudir a un especialista, ¿no? A diferencia de con tu hija mayor. Pues la verdad es que con la chiquita al principio sí pensamos que lo estaba copiando y sí dejamos un tiempo sin llevarla a ningún especialista. Hasta que llega a la primaria y mi compañera me dice, oye, no, tal vez ella sí está copiando, pero tiene algo. Y sí, mi hija tiene ansiedad depresiva. Y la ansiedad era lo que la movía a no poder hablar. O sea, era totalmente otra cosa. Y sí, en ese momento, la verdad, sí la llevamos. Cuando mi amiga dijo, no, o sea, es que sí tienes que llevarla, la llevamos y sí, efectivamente ellos dijeron, no, no, ella no tiene mutismo selectivo porque en un estado controlado, etcétera, ella sí lograba hablar con la psiquiatra y con la psicóloga. Sí, de alguna forma yo quiero pensar que, aunque podrías decir que te tardaste, actuaste de una manera muchísimo más directa. Contundente. Exacto. Sí, A eso sí. diferencia, ¿no? A diferencia. Oye, y de manera personal, ¿cómo lo manejas? Pues la verdad es que es muy difícil. Cada día es una lucha porque al principio la verdad pues yo sí me considero que sí fui muy radical, muy extrema de que no, es que tienes que hablar porque mira, yo hablo con todo el mundo, ¿no? Y no fui respetuosa, no supe llevar los procesos, incluso podría decir que violenté, no de que me la asombrara, pero violenté pues, su diagnóstico, porque yo sí estaba queriendo y suplicante de que hablara. Y realmente no, o sea, ella no lo iba a poder hacer y yo estaba como pues muy frustrada. Ahora, la verdad, pues sí creo que hay como un parteaguas entre
antes de saber el diagnóstico y después del diagnóstico, es el entender, el dialogar, el a veces, pues ir, hay que saber cómo preguntarles también. Ahorita eso lo estoy aprendiendo aquí, saber cómo sacarles la información, porque pues uno como papá pues no tiene esas habilidades, ¿no? Y uno como docente tampoco. Y además, pues no puedo trabajar con mi hija como si fuera mi alumno, ¿no? Entonces, porque eso sí lo intenté en la pandemia y fue pero un desastre, ¿no? Eso también nos pegó mucho. Y sí fue, horrible, sí, creo que fue una mamá así como muy, desesperada, la verdad, por esta situación de cómo le hago, ¿no? Porque también a veces nos pedían grabar sus voces o grabar un video y eso para ella era así como que no, o sea, yo no voy a hablar. Y, oye, hija, ¿no quieres hablar con la maestra? No, yo no voy a hablar. Y esa parte así como que me frustraba y yo, ay, pero si está aquí el teléfono, yo estoy aquí, no vas a ver a la maestra. No, o sea, ella sabía que detrás había alguien, ¿no? Entonces ya aprendí a respetar eso, a nunca más volver a poner mis estereotipos de niño de que debes hablar o, ay, una niña, no, a mí me vale. Saluda. Sí, o sea, a mí me vale. Si mi hija no saluda, si no te saluda, si no te besa, bueno, no hace contacto visual, ni modo. Y si quieres ser parte de estar con nosotros, eres bienvenido, pero si no, adelante. O sea, mi hija no es así de un juguetito que le pueda decir, ay, a ver, enséñales cómo ya hablas. No. O sea, si mi hija quiere hablar, pues que hable. Y si no quiere hablar, pues que no hable. ¿Podrías decir que la relación de tu hija mayor con su familia nuclear, ¿no? Porque a pesar de que están todos juntos, las relaciones se separan, ¿no? Una es la relación de mamá-hija y otra cosa es hermana-hermana, ¿no? ¿Se ha modificado o ha cambiado de alguna manera notable por el diagnóstico? Sí, la verdad es que no se llevaban bien mis hijas, de repente sí chocaban mucho, porque la chiquita quería jugar juegos de rol y etcétera. Y bueno, cuando ya fue entendiendo el diagnóstico, tanto la chiquita del suyo como la grande del propio suyo, yo empecé a ver cómo ellas ya empezaron a interactuar, porque al principio era una lucha de ver quién jugaba conmigo. Y yo, no yo, y si yo estaba jugando con la chiquita y llegaba la grande, pues era mi, no, ahora yo. Y ahora ya no, o sea, ahora ya se puede, ya nos podemos poner en familia, ya hacemos nuestras pijamadas, ya no hay así como que esa lucha, la verdad, por eso sí es bien importante tener un diagnóstico a tiempo y dejarnos de estar jugando, porque es la vida de nuestros hijos. Ujú. Entonces sí es bien importante que cuando ya uno ya tenga el diagnóstico también informarse y bueno, siempre ser, creo yo, y es lo que ahorita me ha ayudado a mí, ser el observador y ya no estar entrando en las discusiones de ellas, porque eso me pasaba mucho hasta que hace un par de años decidí que yo no iba a entrar en sus discusiones. Entonces ellas se tienen que arreglar entre ellas, o sea, ya es mamá, no sé qué, arréglense, ¿no? O sea, si ya es algo, pues que sí amerita, que casi, Claro. la verdad es que no, pues sí son tranquilas, pero sí amerita, obviamente pues intervengo, pero si no, sí trato de dejarlas que ya, o sea, se aparten un momento y ya. Y entre ella y yo, mucho mejor. O sea, antes no era muy cariñosa, le costaba un poquito de trabajo esa parte, y ya empezó hace unos años así a decirme, te amo, mamá. Y yo así de, bien emocionada, ¿no? A su papá también, te amo, papá, te amo. Y así empezó a decirle a la gente, ¿no? Bueno, a sus abuelos, a los que estamos cercanos a ella, ¿no? Y entonces sí, ha habido muchos cambios en ella, muchos cambios. Mencionabas un poco lo que de entender el diagnóstico y el papel
de los padres para el beneficio de, sobre todo cuando hay un diagnóstico. Pero yo creo que también algo importante es que como papás estén abiertos a escuchar, ¿no? Lo que pueden decir los profesionales, ¿no? Respecto a las modificaciones que se tienen que hacer en casa o la manera de cómo tratar, ¿no? Todas esta serie de cambios que sabemos que no son fáciles, pero que son indispensables y que es algo que nosotros hemos mencionado mucho, que es la rutina, ¿no? Eh, ¿Cómo podrías explicarnos la importancia de el cambio, ¿no? La modificación o la readaptación de la rutina que tenían antes del diagnóstico, cuando ya lo tuvieron y cuando el proceso terapéutico ya entró como en juego y se convirtió en algo que es parte de su vida? Pues bueno, antes de, la verdad, era una lucha. Ujú. La verdad, siempre le ha gustado ir a la escuela, pero esta parte de que hablar, de que, pues llegábamos y la maestra nos dijo un día, es que no sabemos si tenía ganas de ir al baño o no, y pues pasan accidentes, ¿no? Entonces, esa parte que es, pues además los lastima a ellos en su, pues tanto en su autonomía personal de moverse en la escuela, hasta cómo les inflige el cómo se ve en su autoestima, ¿no? Entonces, eso así como antes del diagnóstico. Cuando ya empezamos a trabajar en el diagnóstico, fue evolucionando tan rápido que sí se puede ver bueno, nosotros sí lo vemos un parteaguas antes después, ¿no? Así de radical, de Claro. profundo, o sea, es clarísima la línea en el que, ok, ya está diagnosticada, pero no solo diagnosticada, sino además en terapia, porque sí lo que nos decían es que no basta con que nosotros los psiquiatras recetemos. La verdad, la base para que ellos puedan tener un crecimiento y puedan enfrentar las barreras que tiene la sociedad, que, o sea, día con día las vemos, es a través de la terapia. Entonces, cuando ella en el primer día de terapia salió feliz y era otra, o sea, y estaba bien animada, no estaba frustrada, se sentía bien, o sea, en paz. Bueno, pues entonces después de no solamente estar con medicamentos, sino después de muchas terapias, ella ya empieza a tener una amiga, a tratar de interactuar con los demás. Ya en el juego ya no era nada más esta parte de solo ver y no interactuar, sino ya entraba en el juego, aunque a lo mejor no hablaba, pero ya entraba en el juego, ¿no? Ya ella ya podía, le decía, no, tú ven para acá y vamos a hacer equipo, ¿no? Y ella ya era capaz de decir, bueno, voy a seleccionar a este niño, y hacía un equipo, ¿no? Hasta llegó el momento en que ella logró exponer. Ok, Y estamos hablando de qué edad, más o menos. ella ya logró exponer cuando estaba en quinto año. Es que Ok. desgraciadamente el proceso fue como lenta Ujú. una parte porque vino la pandemia y entonces ya no podíamos ir al hospital. Ya la verdad a mí sí me daba miedo, incluso ellos cerraron el área para terapias de niños, y sí la tenían como para ciertas crisis, etcétera, pero mejor decidimos guardarnos todo ese tiempo. Y bueno, sí seguía con su medicación, pero ya no íbamos a la terapia. Por eso te decía que aunque uno tenga la medicación, sí tiene que tener la terapia, porque eso cuando ya ella regresa a la escuela, ya es otra, cuando ya ella al siguiente año, en quinto, le dice el maestro, pues vas a exponer, ella dice, voy a exponer. Ok. Y no solo eso, sino levanta la mano para participar. O sea, a cada rato participaba.
así estuviera bien, estuviera mal, no era importante, sino participar. Sí, esto de me animo a hacerlo, ¿no? Sí. Porque aparte para ella te voy a acercar un poquito más. Sí. Porque aparte para ella era un esfuerzo todavía más imponente, ¿no? Sí. Que para cualquier mortal, diríamos por ahí. Cuando empiezan su proceso terapéutico, eh, les mencionaron algo acerca de la rutina, ¿no? Como de, no, pues ella tiene que hacerse cargo ya de ciertas cosas, o tiene que tener mayor estructura, o cómo fue esta modificación. Sí, en la terapia siempre nos hablaron de que tiene que tener horarios y ciertas cosas que deben de hacer siempre igual, ¿no? Porque en la medida en que ella tenga esa base y esa estructura, es en la medida que ella va a sentirse más segura. Y entonces, sí, sí, eso sí, de hecho usábamos pictogramas de nos levantamos a tal hora, ¿qué hacemos? Y ella pues lo podía observar los pictogramas. Esta parte es como que la que le da a ella en la primaria la certeza de que va a ir y lo va a hacer bien, o sea, porque lleva todo, o sea, ya hizo todo lo que tenía que hacer, sí es su tarea, etcétera, o sea, el cuidado de ella misma, porque sí, ya, o sea, había momentos cuando era más pequeña que incluso sí se tardó en ella misma ver por ella misma, ¿no? Ujú. Y cuando ya empieza este proceso, ya ella es de el moñito, ¿no? No, es que se mete al taller de danza, Ok. y íbamos a diferentes lugares, y aunque pues seguía ella pues sin hablar fácilmente con las personas, pero pues sí ya podía contestar, ¿no? Que cuando le preguntaban algo, pues concreto, pero ya podía contestar. Pero ya ella ya, sí veía más hacia ella, ¿no? Y también esto de ella puede hacer cosas, ¿no? O sea, sí, esa parte sí creo que a nuestros hijos sí les tenemos que dar tareas eh, para su edad, ¿no? Todas estas tareas, que a lo mejor mucha gente, no, 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 mijita, ¿cómo va a hacer eso? Pues no, sí, sí para el cumplimiento de las tareas, al principio sí era yo así como que, ya, y cuentas, uno, dos, tres, no, casi, casi, y aprendí, no, o sea, es ya, y ya haz lo que tienes que hacer. Si no haces lo que tienes que hacer, entonces no vas a tener pues lo que sea, ya sea pues ver la tele, o sea, jugar, o jugar incluso un juego de cualquier consola, lo que fuera, ¿no? Entonces, Pero es bien importante eso porque es como que se sienten, ay, mi casa, o sea, mi espacio también. Entonces, ya no nada más es como para afuera, sino, y tampoco nada más es como que lo que está dentro de mí, sino lo que me rodea a mí también. me encanta y es algo bien importante que nosotros no nos cansaremos de decir rutina, 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 estructura, responsabilidades, papel activo en casa, porque sin duda alguna es la forma más amable de enseñarles muchas cosas, ¿no? Y generar habilidades en nuestros hijos, independientemente de un diagnóstico o no. ¿En qué momentos es más evidente la presencia del autismo selectivo? Para mí, o sea, el momento en el que yo noto es cuando va a la escuela. O sea, cuando ella empieza esta etapa escolar y sobre todo, digo, si somos bien observadores y no dejamos que nos lleve lo que digan a lo mejor las escuelas que no tienen, porque algunas escuelas sí tienen especialistas. Sí, observar, ¿no? Observar siempre cómo está con los demás, pero básico es la escuela. La escuela es la que te va a determinar y te va a decir cuándo tu hijo algo está pasando en todos los trastornos o lo que sea, pero en especial en el mutismo selectivo, la etapa escolar entre el kinder, finales del kinder y la primaria es la que te va a decir tit, tit, ojo, porque algo está pasando. ¿En qué otras situaciones en la vida actual puedes notar que a tu hija le cuesta un poco más de trabajo comunicarse de manera oral? Ya mencionaste que un poco en la escuela,
Pero ¿en qué otros, digamos, ambientes o en qué otros contextos es en donde es muy marcada? Pues para conocer gente nueva, ¿no? O sea, niños nuevos. La realidad es que pues ahorita ella ya es una adolescente, sus intereses son diferentes a los de mi hija a veces, porque a veces algunas adolescentes pues ya piensan en los novios o cosas así, y es cuando a ella le cuesta esta parte, ¿no? El encontrar nuevas amistades, el dialogar incluso con su familia, o sea, porque a veces sí quiere platicarles más, pero sí le cuesta mucho y a veces sí me dice así de, "Oh, ma, cuéntales que yo hago tal cosa, ¿no?" Y entonces ya yo les digo, pero después ya trato de que me paro y me voy. Y ya se quedan con ella y ya, pues ya las tías, ¿no? Y ya. Exacto. O ya ellas también, la verdad, agarran la onda muy bien sus tías y así de, ay, vente, ¿no? Y vamos a platicar, ¿no? Entonces, sí como que la aventamos un poquito, ¿no? Ok. Pero toda esta parte de conocer gente nueva, uff, Y justo ahorita que estás hablando de que de repente te das, ¿qué otras estrategias has encontrado, ¿no? O cómo a lo mejor te las han dado, pero las adaptas a tu propio estilo o a tus necesidades, has puesto en práctica para motivarlas, ¿no? A ambas en este caso, pero en especial a tu hija mayor, a que tengan que expresarse? pues hablo con otras personas de lo que a ella sé que le gusta. Ok. O sea, primero, si a mi hija le gusta pintar, también le gusta pues, el anime. Y entonces yo empiezo a hablar de eso y a veces hasta a propósito me equivoco. Ok. Y entonces ella así de entra en conflicto y me dice, no, es que no, estás equivocada, ¿no? Y lo hago a propósito para que ella se conflictúe y ya así como que Ajá. platique, ¿no? Y de hecho incluso a veces hasta lo dice enfrente de alguien que ni conoce, ¿no? Como que pequeñas cosas que tanto la motivaran, pero también la conflictuaran, ¿no? Ujú. Y esta parte sí, la verdad, de que, pues ya me voy, salgo y ya sabes cómo le haces, ¿no? Pero digo, siempre con las ganas de que ella pues pueda avanzar, ¿no? O sea, no así como que, pues no lo voy a hacer, yo ya no, o sea, sino con las Sí, ganas de de que, una forma muy natural, sí, así ¿no? como que voy al baño, Exacto. ahorita tú les cuentas, ¿no? Tú sigues la plática. A mí me gusta mucho esto que estás diciendo porque yo en las sesiones de psicoeducación con los papás, la mayoría tiene como este miedo de, no, es que, por ejemplo, a mí me encanta decirles que los manden a la tienda, ¿no? O sea, tampoco los vas a mandar, tomen transporte, pero a lo mejor la tienda está muy cerca. Y muchas veces es, no, pero ¿cómo? Está muy chiquito y demás, y la calle y los peligros y así. Y a mí me gusta mucho decirles que es muy divertido que como papás hagan situaciones controladas o escenarios controlados, ¿no? Y esto que estás diciendo es justo el ejemplo de, pues sí, o sea, tú planéalo para que los lleves a esa necesidad. Oye, vamos a centrarnos un poco en la vida escolar, porque yo sé un poco de lo que ha sido esta parte. Ya nos hablaste un poco de la transición del kinder, primaria, ¿no? Un poco de los primeros años de primaria, la pandemia, el quinto año que fue este momento de exponer, pero hoy ya no está en quinto de primaria. ¿Qué pasa después de quinto de primaria? Bueno, pues ella llega a sexto año y tiene el mismo maestro, que la verdad le ayudó muchísimo, la impulsó a seguir hablando. Fue como una persona yo diría, es el docente de la luz al final del túnel. La verdad es de esos docentes, que sí están, pues se trata de actualizar el maestro y la verdad es que sí lo logra. Y la verdad es que además, mm, pues logró como encontrar en Pau,
esta parte de cómo conectar con ella. Él se dio cuenta que le gustaba dibujar y entonces le permitió en todos sus cuadernos de todo el tiempo dibujar, ¿no? Y entonces él también él sí se daba cuenta cómo era su dibujo de ese día y ya podía percibir si estaba contenta o triste, o sea, se daba cuenta. Y o se daba cuenta incluso cuando ella estaba ya en una situación así como muy estresada, y le daba momentos a todo el grupo para relajarse, aunque la verdad es que era por mi hija, Ujú. ¿no? Y ya nada más él, pues con el especialista, pues él platicaba mucho, aunque después ya nos cambiaron a otro especialista, pues la verdad es que él ya le quedó esa semilla de cómo trabajar con el diagnóstico de Pau, porque eso es lo importante, porque cuando uno les da el diagnóstico, maestros, no es para que lo guardes como papás, es para que lo leas y busques al especialista y si en tu escuela, porque es un colegio que no tenga especialista, o incluso si alguna escuela oficial no tiene el especialista, pues busques ayuda para saber cómo tratar de, pues subsanar esta parte que pues ella si no puede hablar, bueno, pero, o no tiene siempre la confianza de hablar, pues cómo le vas a hacer. Pero resultó que cuando terminó sexto año, mi hija era la más relajienta. O sea, era bien relajienta, aunque no hablaba, o sea, Ok. no hablaba así mucho con todos, pero sí echaba cotorreo con todos y sí seleccionaba algunos con los que ella Ujú, cotorreaba. ujú. Y sí platicaba y todo. Y viene la secundaria. Y ahí ya. Estamos en ese proceso, estamos aquí por eso, porque necesitamos ayuda, porque no le está pasando bien. Sí llegó como con una actitud positiva. Los primeros días logró hacer amigas. O sea, el primer día ya tenía dos amigas, ¿no? Levantaba la mano para participar, aunque se equivocaba, pero pues desgraciadamente y lo entiendo, la secundaria es otro mundo, los chavitos hay que tener otro tipo de habilidades como maestro, yo no las tengo, a lo mejor por eso desconozco cómo son, pero pues sí, nos tuvimos que acercar a la UDI de nuevo, y bueno, aunque ellos ya sabían que iba Pau, pues sí, ha sido muy, muy difícil porque pues de nuevo ya no hablan tanto, ¿no? Selecciona los maestros con los que va a hablar y selecciona también pues los niños con los que quiere socializar, pero ahora es más, eh, siento que en la primaria se daba, ¿no? Ella se daba a querer, pues todo lo que no habló lo desbordó en los últimos años de primaria, ¿no? Pero cuando ya llega a la secundaria, ella quiere tener esa misma energía y pues se topa con adolescentes que pues no tienen la verdad, y no los juzgo, no, ni los culpo, pero no tienen padres que estén con ellos. Hay, niñas que necesitan ayuda Ujú. y pues estas niñas tienden a lastimar, ¿no? A las personas que son diferentes, ¿no? Entonces, pues se empieza a enfrentar a este nuevo mundo y además, nosotros como papás, todo lo que teníamos fortalecido, se nos perdieron esas herramientas. O sea, de repente llegamos y ya, ¿y cómo le hago, no? Porque son más de 10 maestros y cómo le hacemos, ¿no? Cómo, incluso, pues volver a organizar el cómo, desde levantarse, desde la dinámica que ya teníamos bien controlada hasta una nueva dinámica que estamos un poco perdidos. No por eso estamos desanimados, estamos con la actitud de ponernos las pilas, pero sí estamos, pues, como que nos queda de ver el sistema, ¿no? Ujú.
Porque yo digo, ¿de qué sirve que en la primaria nos pusimos todos a ver, a hablar, esto y lo otro? ¿Y de qué sirve que el especialista de la secundaria diga, haga, llegamos a acuerdos y todo, si de repente hay algunos maestros que pues no lo tienen, ¿no? Y digo, no los juzgo, pues a veces no tienen, no son maestros de la normal superior a lo mejor, pero no importa, o sea, uno tiene, yo tampoco soy de la normal, soy de la pedagógica, pero aún así es tu obligación tener esas herramientas. Entonces, la verdad es que ahorita yo sí le volteo a la escuela el balón porque es su responsabilidad, no es de mi hija. Y no es que mi hija tenga barreras, ella no tiene barreras, ella enfrenta barreras que ustedes maestros le ponen. Sí. O Y sea, que levantan, pero mira, como si fueran frijolitos germinando, o sea, una sí, tras otra, sí, tras otra. Porque sí, dijiste algo bien importante. Es el deber del docente buscar las herramientas o buscar la información. Y no necesariamente es ir a tomar un curso especializado, no, no. Con el simple hecho de acercarte con los padres de familia, ¿no? Y muestres este interés por saber más de su hijo, más allá del diagnóstico, ¿no? Del alumno en sí mismo, porque no nada más es un diagnóstico, o sea, son características, son habilidades, son emociones, intereses, es todo un conjunto de cosas lo que va a determinar a cada uno de tus alumnos. Entonces, nada más para que le eches uno, por favor. Porque entonces ustedes se están enfrentando justo a esta pendiente, ¿no? De la montaña rusa, en donde llegaron, ¿no? Y empezó a fluir todo muy bien con tu hija, llegan a la secundaria, pues son más maestros y hay poco interés. ¿Y cómo lo toma ella? frustración total. Hasta que le vino un momento de mm, que pues diríamos que empezó a entrar una depresión, se sobreestimuló además, y cayó en un burnout, entonces ella ya no se podía parar, incluso para ir a la escuela, decidió que ya no podía seguir luchando, ¿no? Ya era demasiado y luchar contra muchos y pues eso se está feo, ¿no? Porque pues un adolescente está inmerso con otros adolescentes, pero este adolescente además tiene mutismo selectivo, entre otras cosas, ¿no? Y en lugar de que los maestros cobijen pues no, o sea, es pues juzgado o menospreciado o incluso así como pues humillado en ciertos momentos. Entonces, esta parte de que sí dice uno como papá, pues creo que hay que remontar de nuevo. O sea, no te puedes parar. O sea, como papá sí, eso sí, no te puedes parar. Y tu hijo tampoco se puede parar. O sea, no puedes dejar que esté ahí acostado y que ya, o sea, se acabó. Sí, tratar de hacer cosas, para que se levante, ¿no? Pero además sí necesitas buscar ayuda, para que te ayuden pues, tener esa fortaleza como papá, y porque si tú estás fuerte, tú puedes darle fuerza a tu hijo, ¿no? Y bueno, a veces doy fuerza de más, porque a veces me enojo además, ¿no? Y a veces ya quiero, echar algo más y encima, los derechos humanos, pero, pues sí, o sea, tienen que verte a ti, que tú, como que tú eres su guerrero, o sea, tú eres su fuerza y pues vas a luchar por tus hijos, ¿no? Y sobre todo el apoyo, ¿no? Porque si estás en búsqueda de la autonomía, de la autoestima y demás, y que ellos sepan que si bien no todo está en tus manos, ¿no? Porque también como alumnos, como adolescentes y demás, también tenemos esta responsabilidad para con nosotros mismos, saber que si tú vas a, no sé, por un ejemplo, ¿no? Hablar con un maestro o no estás de acuerdo con la calificación que te puso y entonces necesitas ir a decirlo, saber que
Si bien mamá no va a ir a hablar con el maestro, sí está ahí para decirte vas. Y si necesito entrar, yo voy a entrar, pero que todo está también un poco en parte de nuestras manos, ¿no? Como hijos. Y entonces es cuando pasan esto de la secundaria y demás, y que los maestros, y que algunos en específico que digo, ay, de verdad, este, Pero lo bueno es salir, hermano. exacto, ahorita Sí. somos catarsis, no te preocupes. ¿Cómo llegas a Canemi? Bueno, pues en este proceso así de que no encuentro cómo conectar con mi hija ya para que ella pueda seguir, en que ella está sobreestimulada, o sea, está saturada entre el diagnóstico de mutismo selectivo y el otro diagnóstico que tiene, pues está así como una vorágine de cosas y pues le comento a una de mis compañeras de la UDI, la que empezó todo este camino conmigo, La de la primaria. la de la primaria, empiezo con ella a hablar y me dice, oye, fíjate que eh, hay una compañera mía que su nieto va ahí enfrente de una escuela y no sé cómo se llama el lugar. Bueno, pues mi esposo y yo era un domingo y nos venimos a dar una vuelta. Ah, ya descubrimos que se llamaba Canemi. Entonces ella nos dijo, no, es que la verdad mi amiga ha visto muchas cosas en su nieto que tiene autismo. Yo no conozco a su amiga, ¿no? Entonces, bueno, pues dije, aquí es. Entonces ya en otro momento regresamos, nos tocó hablar con Ana. Bueno, yo pasé a hablar con Ana y le comenté, estoy desesperada porque pues no sé cómo ayudar a mi hija y mi hija ya no quiere ir a la escuela y está en una depresión, ¿no? Además de que pues la verdad es que sabíamos que aquí tenían como ciertas cosas y dinámicas que sí nos había contado mi amiga, que iban a ser favorecedoras no solo para mi hija, sino para nosotros como papás, porque eso sí me dijo. Entonces, pues dijimos, ahí es porque la verdad es que a veces las instituciones de salud tiene mucho cambio en el ISSSTE, hay muchos cambios de psicólogos. La psiquiatra siempre fue su misma psiquiatra, hasta de poquito que no, ya no está ella, pero psicólogos ha tenido 5 psicólogos diferentes. Entonces ella apenas comienza cuando ¡fum! Hay otro cambio. Apenas otra vez comienza mi hija a hablar y hay otro cambio, ¿no? Y entonces en ningún momento puede ella tener confianza, porque eso es lo que ella me dice, ¿eh? Eso es una palabra que ella utiliza. Yo no tengo confianza para hablar con alguien que no conozco. Sí, algo que siempre he creído es que un maestro crea o destruye a un niño. Y es lo que está pasando en la secundaria, ¿no? Y entonces por eso llegamos aquí así como que ayuda. Y bueno, luego se notó el cambio en Pau, en cuanto a ciertas cosas que fue ella como teniendo esa fortaleza. No es de que luego al otro día, ¿no? Sí. Sino que sí noto, a diferencia del ISSSTE, que sí se tardaba, aquí en un mes ella ha tenido avances impresionantes, aunque sí sigue enfrentando esas barreras que son los maestros, o algunos adolescentes que pues no, pues pobres, porque ellos también están mal y no están recibiendo ayuda, ¿no? Entonces, si bien es así, o sea, Karimi sí le ha dado como ciertas cosas que nadie le había dado. O sea, que la verdad es que el ISSSTE, aunque sí hubo muy buenos, cuando se trata en el aspecto de educación, pues ahí ya sí te dan 2, 3 tips y así, pero no te dan como cosas con las que ella se va a enfrentar en la escuela. O sea, como el caso en específico, si esto pasa, esto, ¿qué vas a hacer, no? Esta parte de ayudarla a que ella genere sus propias herramientas, que ella pueda buscar ayuda incluso, o sea, ahí mismo en la escuela buscar ayuda,
Todo eso fue como que lo que le ha estado dando Kanemi. Ahorita la verdad es que estoy contenta porque hoy, sí, aunque un maestro que además es el que pues tenemos ahí en conflicto, este, pues ese maestro le llamó la atención. Sí, tenía en parte razón, sí, pero mi hija en la terapia salió como que estaba fortalecida, ¿no? Como que, bueno, o sea, sí me dijo, pero no me destruyó, ¿no? O sea, sí, ya, ok, voy adelante, ¿no? Entonces sí, por eso es bien importante como este tipo de lugares. La verdad, se lo he recomendado a muchas personas, Gracias. porque sí, o sea, esta parte que te ayudan a este enlace de que tienes que hacer con la escuela. Y además este nuevo enlace que la verdad como papás tenemos que hacer con el adolescente, ¿no? Porque yo la verdad quería seguir tratando a mi hija así como pobrecita, mi hija desvalida, ¿no? Pero no tanto, sino que así como cobijarla como si estuviera pequeña y no, porque ella se tiene que ella a enfrentar a que solamente la secundaria dura 3 años y luego vienen otros nuevos retos que es la preparatoria, ¿no? Y luego vienen 3 años y luego ya es la universidad, ¿no? O sea, imaginándonos que los hijos de los que nos están viendo lleguen a este proceso, ¿no? Pero pues sí, o sea, es algo como bien rápido, o sea, yo cuando pienso, o sea, hace poquito apenas la traje, y uno cuando digo, no, ya tiene bastante que la traje, ¿no? Entonces, sí recomiendo, la verdad es que tanto como los padres de familia trabajen con las expertas que son las psicólogas, como el que te abras a tu hijo y le digas que tú también necesitas aprender. O sea, sí, necesitamos aprender porque yo, o sea, yo misma le digo aquí, o sea, estoy perdida. No sé cómo preguntarle a mi hija, ¿no? O sea, no se me vaya a volver mutismo conmigo, ¿no? Y diga, yo selecciono a mi mamá que no va a ser ella con la que voy a hablar, ¿no? Y pues no, o sea, tengo que como que ser muy cuidadosa y aquí es en donde estoy aprendiendo a eso, ¿no? A no perderme, a que existen estos lugares en donde nos ayudan y Canemi es eso, es un lugar en donde pues a los papás nos van a ayudar y no solamente a nuestros hijos, ¿no? Porque sí, nosotros tenemos que fortalecernos, ¿no? Tú mencionaste la parte de, el enlace, ¿no? Es bien importante que como papás, terapeutas y escuela, ¿no? Se esté manejando la misma información y se estén replicando las estrategias que el terapeuta da tanto para casa como para la escuela, porque sí, es parte de. Entonces, quiero que nos cuentes cuáles fueron esas estrategias, ¿no? O cómo fue el enlace de Kanemi, Elsa, bueno, papás de una adolescente con autismo selectivo y la escuela. ¿Qué se hizo? Pues bueno, básicamente aquí en Canemi me ayudaron a que, porque no basta con el diagnóstico. Ujú. La verdad es que desgraciadamente, y es esa parte donde pues las instituciones, pues sí nos dicen algunas recomendaciones, pero esas recomendaciones a su vez son muy generales. Entonces, Kanemi lo que hizo fue como que ir desmenuzando cada parte de lo que ella necesitaba, donde mi hija, qué era lo que necesitaba para cada una de las pues materias que ella se iba integrando. Entonces, este desmenuce, que pues le llaman así como las adecuaciones pedagógicas, es lo que podemos esperar de Kanemi, que esta manera tan fácil, la verdad, porque pues cuando yo lo leí dije, exacto, eso necesitan los maestros, ¿no? Saber que mi hija va a trabajar así en este aspecto y en este otro, ¿no? En que mi hija es así porque esto y esto y esto tiene que ver con su diagnóstico, ¿no? Y todo lo que está inmerso en el diagnóstico. Entonces fue como muy puntual este tipo pues todo lo que decía de estrategias y pues bueno, cuando las leyó la especialista,
dijo, perfecto, esto me va a ayudar mucho, incluso el especialista lo dijo, ¿no? Esto me va a ayudar y lo tomó, la verdad, la escuela muy a bien y lo dio a conocer de inmediato a los maestros. Cuando vuelve a entrar, como, bueno, cuando ya entra en este proceso de, pues, que está en una depresión, se vuelven a hacer nuevas adecuaciones, además de que a través de pictogramas le ayudan a ella también a entender que cuando Pau tiene un problema, cuáles son las cosas que puede hacer en ese problema a través de un dibujo, ¿no? Para que le quede más claro a ella. También al manejo de las emociones. Cuando estás muy enojado, pues bueno, y si está en la escuela, ¿qué puedes hacer? Porque también esa parte es importante. Sí, ya el maestro que ya sabe qué tiene que hacer, pero ahora, ¿qué tiene que hacer mi hija cuando está en la escuela, ¿no? También y tiene estos momentos de ansiedad, o que ya se siente saturada, bueno, ¿cuáles son las herramientas que puede ella? Y de hecho, así a veces de chiquito se lo pongo impreso y lo trae en diferentes lugares, pues así va leyéndolo, ¿no? Hasta la parte de darnos a nosotros las herramientas que se necesitan para que, porque sí, aunque nosotros ya en el externo, pues estamos también trabajando, porque también se trabaja todo el tiempo siendo un adolescente con mutismo, también esta parte de pues, ¿qué voy a hacer yo para ayudarle a mi hija sin caer en resolverle todo, ¿no? Que pues era lo que les decía, que de repente yo quiero resolver todo, ¿no? Quiero hacer todo, quiero resolver todo, quiero que todo esté en control, ¿no? Y no, pues porque la vida no está en control ni siquiera para nosotros, que es nada, pues no va a estar en control para los niños que tienen un diagnóstico tampoco, menos, o sea, menos para ellos, ¿no? O sea, van a estar enfrentando constantemente situaciones. Entonces, en esta parte, pues también Canemi es como la escuela para padres, que nos van enseñando a esta parte de, bueno, pues si tú estás viendo que tu hija te está pasando esto, pues tú qué puedes hacer, ¿no? Como papá. Antes de ir como a la recta final, yo sé que tu hija encontró, como ya lo mencionaste, en el dibujo una alternativa, ¿no? Para comunicar. Tal es así que, bueno, el maestro, ¿no? Lo fue descubriendo, lo vio y eso le ayudaba como a darse una idea de cómo está el día de hoy, etcétera. ¿Cuándo empezó, no, este gusto por el dibujo? Más o menos nos dijiste que cuando llegaba muy enojada de la escuela, cuando era muy chiquita, iba y dibujaba. Pero ¿en qué momento fue que dijiste el dibujo está siendo, pues, un respaldo importante para ella? Pues en la pandemia. O sea, en la pandemia fue donde ella volcó todo lo que ella quería decir en dibujos. O sea, se podía pasar horas, y hasta la fecha, se puede pasar horas dibujando. Y incluso entra en un estado de creatividad intensa e impresionante, ¿no? Entonces yo lo noté precisamente en la pandemia, estando ahí encerradas, porque aunque previo sí coloreaba y todo esto, y coloreaba muy bonito, y que secas como hasta sombras y así, Ok. era muy observadora, hasta que llegó ya la pandemia, ya empezó a hacer creaciones propias. Al principio sí, se robaba así como que este detallito de acá y este de acá y lo fusionaba, ¿no? Hasta que llegó un momento en que su cuaderno de quinto año y de sexto año estaba lleno de dibujos, ¿no? Su cuaderno en la secundaria, ya algunos maestros tienen dibujos. Y a algunos maestros pues no les molesta, ¿no? Dibujos ya más pequeñitos para Ujú. que está ocupando todo. Pero sí me di cuenta que la mejor manera en que ella podía expresar era dibujar, ¿no? Y incluso en las terapias lo notaban y entonces para saber la emoción en la que estaba ella colocada en el momento o estaba viviendo, pues era a través de los dibujos.
Entonces, eso a ella le encanta. De hecho, si en una terapia se la pusieron a dibujar todo el tiempo, feliz. O sea, ella se expresa mejor a través de dibujar que a través de las palabras, ¿no? Incluso en sexto año hizo la creación de un cuento a través de unos dibujitos y yo o sea, ella decía, es que quiero que trate de esto, entonces yo le iba dando las palabras de lo que se iba a tratar el cuento, pero realmente la que era la ilustradora y creadora de la idea era ella, ¿no? Entonces, para ella es la mejor manera de decir cómo se siente, cómo está, qué siente en esta parte que no puede expresar por esa otra parte de su otro diagnóstico, pero para ella es la fuga perfecta de su vida. O sea, yo digo, incluso yo dije, ay, se irá a dedicar a eso, pero cuando un día se lo pregunté, me dijo, yo voy a ser artista, mamá. Y lo tiene muy, muy claro en ella, ¿no? Yo voy a dedicarme a pintar, ¿no? Ella le gustaría incluso hasta viajar a Japón y aprender a dibujar y todo esto, ¿no? Tiene un estilo muy así, Ujú. anime, pero también dibuja otras cosas, ¿no? Y ahorita la escuela tuvo muy a bien ver que a ella le gusta eso, ahí sí se los super elogio en la secundaria, y la metieron en el taller de arte, que es lo que a veces hace que ella se pueda parar e ir a la escuela. Pues la pintaba, todo eso para ella le encanta. O sea, es su mejor fuga para todo, para como que ahí lanza todos sus sentimientos, así los plasma y en el color y todo lo que ya uno ve, ay, está feliz, ¿no? O sea, ya está feliz. Y a veces cuando está muy sombrío y está en un momento pues de catarsis ella también y pues ¿por qué no? También todas las personas Claro. pasamos por eso. Pues sí, sus dibujos lo dicen, lo narran, ¿no? Dices, estoy gris hoy, ¿no? Y estoy rodeado de gris, ¿no? Y lo ve uno, ¿no? Entonces a lo mejor no me lo puede decir, pero yo puedo ver lo que dibuja y digo, wow, ¿no? Ahorita ya con lo moderno de las tablets, y toda esta parte digital también ha aprendido a dibujar y a hacer cuadros y cosas, pues muy, muy me impresiona porque yo no le puedo enseñar eso, yo no lo sé, ¿no? La compu, pues sí la manejo, ¿no? Pero pues ya estas cosas digitales, ella ha aprendido sola ha aprendido incluso a pintar cosas, pues más, como un caballo, así, ese tipo de cosas. Ella lo que hace es ver videos, incluso yo le adquirí un paquete de videos para enseñar a pintar, y ella observa y va ensayo y error, y a veces practica solo las manos, y tú la ves todos sus cuadernos, manos, 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 caras, pies, ¿no? Entonces, es muy padre, pero sí, es su manera pues de vivir el mundo del silencio, lo vive así ella, ¿no? O sea, lo expresa y sus En el color. palabras son colores, la verdad. Qué bonito. ¿Qué es lo que, digamos, a través de los años vamos conociendo a los hijos y demás? Sabemos que con tu hija, pues es, digamos, distinta la manera en la que aprendes con ella porque interactúas de manera distinta, sobre todo en esta parte social y demás. Pero gracias a los dibujos, ¿no? ¿Qué características has conocido de ella? Pues la verdad es que primero tiene una fortaleza y está plasmada ahí, ¿no? Este, Oye, yo aprendo mucho. Ella es una luchadora. La verdad, yo le digo que ella es mi fuerza, ella es mi guerrera. Y lo que más me gusta es que ella está haciendo cosas que van a dejar en esa secundaria, por lo menos,
va a dejar el cambio, va a enseñarles que ella puede. Y y pues mi hija siempre ha sido resiliente. Creo que eso es lo más importante. Y y pues bueno, la verdad es que sí ha sido un proceso difícil para ella, pero creo que en sus dibujos se encuentra esa fuerza para seguir. Y y nos lo enseña. Y eso es muy bonito. Es que hablar de nuestros hijos es difícil, Claro. este, pero pues cuando uno tiene una hija que ha pasado por tanto y ha tenido que tolerar que le griten, que le digan sorda, muda, y se exprese como se expresa en el dibujo, la verdad es que me habla de una fuerza tan impresionante que tiene que no me queda más que decir mis respetos para mi hija, porque es muy fuerte, porque ha logrado pasar por cosas que muchos niños no. Y y pues la verdad eso no me deja nada más que fuerza para mí, para yo seguir aprendiendo de esto y de pues seguirla impulsando hasta lo más que yo pueda para que ella siga siendo lo que es. O sea, mi hija es una fregona, la verdad. Entonces, sí, y sus dibujos lo dicen. Y me consta, y lo van a estar viendo, porque sí, son unos dibujos que miren, ay, solitos hablan, no necesitan mayor explicación. Muchas gracias por compartirnos eso. Sí es difícil, ¿no? Hablar de Sí. los hijos, pero haciendo como esta pausa y regresando un poco a la película, ¿no? Y ves que todos estos obstáculos, ¿no? A los que se han enfrentado tanto ella como familia, ¿no? También, pues les han enseñado tantas cosas y creo que los han hecho más, más muégano, ¿no? Ah, Y el trabajar juntos y que lamentablemente, ¿no? Escuelas como en la que ahorita se encuentran pasando este proceso, pues, híjole, les falta como mucho interés, ¿no? Mucha empatía, mucha yo lo diría como perspectiva humana, ¿no? Porque al final son adolescentes que están rodeados de adultos que en teoría tienen que saber, uno, la etapa en la que están, las características de la etapa, y por eso mismo darle las herramientas adecuadas a todos. ¿No? Y voltear a ver a aquellos que aunque van avanzando, pues se van, como que avanzan tantito en regreso y así, porque son esos alumnos los que necesitan muchísimo más apoyo, pensando todavía que ya cuenta con un diagnóstico, con un apoyo, con información y demás. Entonces, no, nada les cuesta acercarse. Ay, qué bonito. Vamos entrando en la recta final. Vamos a hablar un poco de las proyecciones a futuro. Ujú. ¿Cuáles son tus expectativas, ¿no? Principalmente en terapia, ¿no? Y en la evolución gracias a este proceso terapéutico que impacta tanto a ella como a ustedes, como su familia. Bueno, pues primero, la verdad es que la escuela ahorita sí es muy importante, pero primero la fortaleza de ella. O sea, eso es lo que nos está ayudando mucho Kanemi, esa parte de que ella está encontrando en ella misma la fortaleza de levantarse cada día, ¿no? Porque a lo mejor para muchos niños es más fácil o adolescentes, o les cuesta trabajo levantarse, pero porque se desvelan, ¿no? Pero mi hija no, mi hija le cuesta trabajo levantarse porque realmente, pues ella está luchando, ¿no? Entonces, bueno, desde esa perspectiva, pues sí, Karemi le ayuda a esta parte de fortalecerse, ¿no? Y nosotros, bueno, al principio, creo que como todos los papás, proyectamos a nuestros hijos
en un futuro en donde nosotros creamos el futuro, ¿no? O sea, nosotros generamos el futuro. Y yo decía, no, es que mi hija, médico, ¿no? No, es que mi hija, no sé, por decir, abogado, ¿no? Y bueno, pues uno tiene que esperar a que los hijos tomen sus decisiones y ellos se construyan, con lo que ellos quieran, no con nuestras ideas, no con nuestros sueños no vividos o frustrados, no frustrados. No, o sea, sí, la verdad he hecho así como un ejercicio ya en la secundaria de pensar, bueno, yo no sé hasta dónde va a llegar mi hija de estudiar. No lo sé, o sea, no quiero decir que va a hacer un doctorado, no, o sea, no, ya no me veo en eso, porque la verdad sí, yo me construí y me deconstruía, ¿no? Y yo, pues yo qué, la que tiene que ser es ella, ¿no? Entonces, no, o sea, ahí sí ya me saqué de la ecuación y dije, ¿qué quieres hacer? Y ella ya dijo, quiero ser artista. Y pues hacia donde le lleve la vida está bien, o sea, lo importante es que sí esté fortalecida, porque yo antes decía, que sea feliz. Sí, pero para ser feliz tienes que tener las herramientas para ser feliz. Y eso lo aprendí aquí, ¿no? O sea, porque pues sí, a veces uno dice, sí, ¿qué es lo que quieres para tus hijos? Que sean felices. Sí, pero para ser felices tienes que trabajar en eso, ¿no? Entonces, pues eso es básico, o sea, es lo que nos importa ahorita como papá. La escuela sí está bien, sí tiene buenas calificaciones, ¿no? Eso de verdad, menos en los adolescentes, es una carga que no podemos ponerles, o sea, ese sueño de mi hijo tiene que tener 10, ¿no? No, no importa eso, o sea, lo importante es que esté fortalecido en su adolescencia para que la viva bien y la viva plena. Y bueno, nosotros como papás simplemente somos el barco del acompañamiento, ¿no? El mar está la sociedad que la va a estar empujando y a veces la va a sacar del barco, pero como su barco somos nosotros, la vamos a recoger otra vez a impulsarla, pero ella lleva el remo, o sea, nada más, o sea, a donde ella vaya, pues va a ir sola, ¿no? O sea, nosotros vamos a estar ahí, pero sí, así sí, si me dijeran, bueno, ¿qué pienso que va a hacer cuando termine o qué, si va a estudiar en tal prepa o quiero que vaya a la UNAM, al Poli? No, o sea, eso ahorita no, y aparte es su decisión y lo que ella quiera hacer. Entonces, ¿no? Pensando en que estás asignando su propia responsabilidad, ¿no? Si le estás diciendo, órale, va, esto te toca a ti, hazlo, escógelo, eh, de tu parte, ¿no? De parte de ti y de tu esposo, ¿cuáles son los pasos que siguen, ¿no? Para asegurarte de que tu hija va a conseguir lo que quiere. Pues primero, el acompañamiento, que ella sepa que vamos a estar ahí, o sea, básico, así como que, pues que ella sepa, ahí voy a estar, ¿no? Segundo, pues la verdad tratamos de darle todas las herramientas para que ella se acerque a su sueño, ¿no? O sea, si quiere ser artista, pues también tiene que tener, pues, cómo ser artista, ¿no? Porque no es nada más yo quiero ser cantante, pero pues no puedo ser cantante porque canto muy feo, ¿no? Jamás he ido a una clase. O no he ido a una clase, ¿no? Entonces sí, incluso hemos ido a clases juntas de pintura, pues buscado herramientas en internet para que ella pinte, eh, ella misma también busca y juntas pues hacer equipo con su papá. Mi esposo él pinta, la verdad pinta muy bien. Cuando yo lo conocí, él hacía caricaturas. Ok. Entonces siempre nos comunicábamos, teníamos un librito y nos comunicábamos haciéndonos caricaturas. Entonces, pues creo que estimulada está porque pues cuando vamos a la casa, pues ella puede ver todavía nos quedan algunos cuadros que él pintó. Todavía si le piden un cuadro, ahorita pues
pues lo hace, le piden, ¿no? Pues que quiero unas jirafas o algo, un tema africano, así, que de repente estuvo de moda, pues lo hace, ¿no? Y es lo que como que el ejemplo también es lo que te hace crecer, Ujú, porque mi esposo pues él lo tiene, ¿no? Nació con ese don, pero sin embargo ha tenido que aprender. ujú. Y ella se ha dado cuenta que él también, o sea, él aprende constantemente a estar pintando, ¿no? Entonces yo creo que eso también, el que tú veas que tu papá también hace, o sea, yo creo que eso le impacta más, ¿no? Ujú. O sea, eso como que la lleva más allá de, ay, yo también, ¿no? O sea, el ejemplo hace que ella siga, ¿no? Entonces creo que esa es la parte que pues a nosotros como papás nos toca ser el ejemplo de pues vamos adelante y vamos, ¿no? Y ser los dadores de lo que se puede y está en nuestras posibilidades también de herramientas para que ella pueda pintar, no nada más me refiero a herramientas como el lienzo, los colores pastel, no, sino que también la vais acompañando, o sea, la vais acompañando a descubrir la pintura, descubrir obras de teatro, digo, obras de pintura, que vea cosas, que pues la vas rodeando de eso, ¿no? Mi mamá es una fanática de Van Gogh, entonces tienen en su casa así cuadros de esas réplicas que hacen, Ajá. tiene, tiene cuadros, entonces está rodeada de arte, ¿no? O sea, el arte de la pintura, lo tiene ahí a la mano. Entonces también, si tus hijos tienen ganas de dedicarse a algo, pues hay que acompañarlos a eso, pero ser una compañía muy activa, para que sí logren, con el paso de los años, pues sí logren ser, ¿no? Pues lo que ellos quieren. Claro, activa y constante, la constancia sobre todo. Por último, pensando en todo esto que viviste, ¿no? Desde las señales y luego que sí, el diagnóstico y la terapia y la pandemia y todo lo demás, ¿qué, qué consejos o qué le podrías decir a esos papás, a esas mamás o esas familias, ¿no? Que están atravesando una situación similar? Bueno, lo primero es quitarnos el tabú de que a terapia van los locos, ¿no? O sea, la gente de mi edad, a veces pensábamos eso, ¿no? O sea, es que el que va al psiquiatra o al psiquiatra está loco, o sea, va a terminar en el Bernardino, ¿no? Y no, o sea, hay que quitarnos eso, hay que quitarnos todas esas trampas que nos ha puesto la vida y ayudar a nuestros hijos. O sea, realmente ser conscientes y muy observadores. O sea, si tu hijo ya te está llevando a ciertas cosas de alarma en algunos casos y en otros, pues a lo mejor no alarma, sino que pues son cosas diferentes que tú estás observando. La verdad, no te esperes a que alguien te lo diga. Mejor es ve con un especialista, ¿no? Ve con una persona a una terapia. No se puede ir tan fácil a un psiquiatra, porque si necesitas como que la escuela diga, oiga, no, porque pues no es tan fácil, ¿no? O sea, puedes ir a uno de paga, ¿no? Pero sino primero, cuando vas a terapia, ahí te dan un diagnóstico, porque las que hacen el diagnóstico a través de exámenes, pues son las psicólogas como aquí, y ellas dan su inferencia de diagnóstico, que eso es lo que a nosotros nos pasó con las psicólogas del ISSSTE, nos daban la inferencia del diagnóstico y el psiquiatra ya daba el diagnóstico, porque para diagnosticar, pues eso sí, tiene que ser un psiquiatra. Pero es esa parte de no tener miedo en ir a buscar un lugar en donde te ayuden, en preguntar. Yo, eso sí, nunca he tenido miedo de preguntar, eso sí. O sea, y sí me he equivocado porque he ido a lugares donde digo, ay, no, esa no es para mí, ¿no? Estas partes así de que, ay, a lo mejor con
no sé, mantras y la verdad. Bastante les da Sí, ganas. porque digo, he escuchado charlatanes que incluso en TikTok dice una señora que su hija se curó de autismo y es muy feo que digan eso porque pues no. No es una enfermedad para empezar. Exactamente, además, no va por ahí. Pero sí hay que buscar personas que nos ayuden, o sea, y aceptar que no sabemos. Y eso es bien difícil, porque aceptar que necesitamos ayuda es aceptar que no sabemos y a veces somos muy ególatras para decir que no sabemos. Tanto maestros como padres, o sea, también como profesional, también digo, por favor, acérquense y hay lugares que pues son o sea, son gratis y hay lugares que son, pues sí, muy espaciados para las terapias y hay lugares como aquí que pues nos dan un seguimiento y eso es la parte mejor, o sea, tener seguimiento, o sea, no dejar que tu hijo viva en ese estado que no sabe ni qué le pasa, porque además también ellos están sufriendo porque ellos tampoco, ya cuando saben y le dan nombre ellos, es de verdad un alivio para ellos, porque dicen, ok, pues tengo esto, pues ya, o sea, ¿qué quieren que haga? Pues así nací, ¿no? Así soy, y ya, no pasa nada, ¿no? O sea, ahora, ¿qué voy a hacer con eso? Pero básicamente es eso, ir y buscar ayuda con padres y quitarte ya todas estas tonteras que uno piensa. Sí, que lo único que hacen es retrasar, Sí, ¿no? Al final de totalmente. cuentas podrás ir con el que te baja a Los Ángeles o que te los caracoles y demás, pero lo único que pasa es que retrasas un diagnóstico. Y sabemos que entre más temprano, pues los resultados son muchísimo mejores y se puede hacer un trabajo muchísimo más consistente e incluso más rápido. Muchas gracias, Elsa. Pues gracias a ustedes, bueno, primero pues por este espacio para que la verdad le demos voz, sí, al mutismo selectivo y para los papás que están pasando por este proceso les demos también ese ánimo, ese empujoncito de ve, busca ayuda, ¿no? Y bueno, pues también pues les agradezco todo lo que hacen por mis hijas, por las dos, la verdad, ellas las quieren muchísimo. Y pues bueno, nosotros estamos, la verdad, muy fortalecidos como familia, muy contentos. Y pues sí, vengan a Canemi, la verdad, porque sí nos está ayudando. Muchas gracias. La verdad es que Gracias. para nosotros es muy importante, uno, que se conozca algo sobre el mutismo selectivo, ¿no? Que pues aparte los conocemos y entonces son parte de la comunidad, entonces tienen todo nuestro cariño, ¿no? Gracias. Son Igual. bienvenidos, ¿no? Las veces que quieran. Les estaremos enseñando también los dibujos, como ya les había mencionado, seguramente aquí van a aparecer otros porque son muchísimos, ¿no? Y recuerden que Canemi es un espacio seguro en donde cualquier persona es bienvenida para resolver una duda, para hacer alguna referencia por cualquier situación que tengan chicos medianos y grandes. Es un espacio donde todos son bienvenidos. Y con esto finalizamos el directamente. Recuerden hacer todo lo que se tiene que hacer, que si el like, que si compartirlo, que si comentar. Nuestro contacto va a aparecer también por aquí. Y te agradezco nuevamente. Y con esto nos despedimos. Bye, bye, gracias.